Muy buenas noches, ¿no? Sí. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa de Merienda Flujo con Ad Absurdum. Hoy, bueno, como siempre, programa especial. Aquí siempre hay programas especiales. Pero antes, Ad Absurdum, ¿quién lo forma? Pues por un lado, David Omar, Hola. Isaac Alcántara. Hola. Y yo mismo, Juan Jesús Botí. Siempre viene gente, colaboradores del programa, que en principio salen de forma más o menos continuada, o incluso técnicos, subdirector, no sé, guionistas, de todo. Pues hoy viene una persona que salió en el programa, pero digamos que no de forma muy amplia. Hoy viene uno de los especialistas que ha aparecido en el programa, no en el anterior, ¿vale? Hoy no vamos a hablar del programa. ¿Cuál fue el último? Fluzo Villanos. El último fue Malvado Villanos. Fluzo Villano. Sino que nos vamos a. Volvemos a Fluzo Malvado. Ay, por Dios. Fluzo Desastres. Fluzo Desastres. Y vamos a hablar con Eduardo Manzano Moreno. Que si queréis, pues procedo a enviarle el enlace. Te está tardando. Pues mientras entra. Eduardo Manzano Moreno, ahora haremos la presentación. Apareció en el programa, aparecía ahí junto a la mezquita de Córdoba, hablando pues del final del califato. Así que nada, hoy vamos a andar en esa dirección por también probar, bueno, pues aquí en realidad siempre estamos probando cosas nuevas. Ya sea, pues eso, desde los técnicos y guionistas, colaboradores, a, bueno, pues hoy uno de los especialistas que apareció en el programa. Que lo acaban de definir en el chat como micras académico. Poca broma. Nosotros, él no lo sabe, pero tenemos cierta relación con él precisamente para un examen que estábamos antes de estábamos hablando de exámenes y precisamente en un examen nos sirvió mucho uno de sus libros. De hecho, en varios. Yo recuerdo sobre todo uno. También es verdad que yo en general tengo mala memoria. Es verdad que el... Ahí viene. Ahí está. Creo que todavía no nos oye. Ahora sí. Está silenciado, Eduardo. Ahora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo estupendo. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, la verdad que fue una sorpresa cuando contactaste con las personas del programa y nos llamó mucha atención. Y bueno, pues estamos encantados de que estés aquí, la verdad, eso es innegable. Encantado soy yo. Felicidades por el programa, porque está muy bien. Y por todo, por la cuenta de Twitter y por la página y por eso está genial. Muchísimas gracias. Ahora mismo se te oye un pelín bajo, no sé si... ¿Me oye un poco bajo? ¿Ahora Sí. está mejor? A ver. ¿Ahora mejor? Un poco mejor, ahí mejor. Vale, pues primero, por si acaso alguien no te conoce, vamos a hacer una pequeña biografía. Pues no sé si Isaac o David queréis. Isaac, te cedo los honores. Bueno, Eduardo Manzano Moreno es profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, así que poca broma porque más allá del CSIC poco hay. Especialista en la historia del Al-Ándalus y ha publicado varios libros que para nosotros, pues bueno, lo hemos tenido muy presente como historiadores que somos y como estudiantes de historia que hemos sido. Entre ellos, pues historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media, épocas medievales, en la colección dirigida por Josep Fontana, ese mítico volumen, en este caso el segundo volumen. Y su último libro es La Corte del Califa, 4 años en la Córdoba de los Reyes. Que, bueno, ahora alguna pregunta haremos al respecto de este libro. Bueno, y en ese pues se analiza sobre todo ese periodo de Al-Hakam II a través de textos de Isa al-Razi, que es un cronista de la corte, es decir, testimonios o fuentes directas de la corte del califa, un libro sobre ese temática. Como la gente te conoce sobre todo por lo académico y demás, queríamos empezar la entrevista haciéndote una pregunta un poco personal, que es que ¿en qué momento de tu vida surge ese interés por Al-Ándalus? Eso surge cuando yo estaba estudiando en la facultad. Cuando yo soy alumno de un medievalista, de Abilio Barbero, soy discípulo suyo,
Y me acuerdo que cuando yo empezaba en la facultad, Abilio Barber había publicado junto con su amigo Marcelo Vigil un libro que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica. Y era un libro en el que se describía cómo se había formado la evolución de la sociedad, ¿no? Desde la época tardorromana hasta el siglo X aproximadamente. Y tenía un capítulo que era sobre la conquista musulmana, o la conquista árabe, mejor dicho, y ese capítulo, bueno, pues ellos intentaban dar algunas ideas sobre lo que había ocurrido en ese momento, pero bueno, ellos no eran especialistas y ellos mismos reconocían que era un capítulo que tenía algunos problemas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco yo me fui interesando por esos temas, por los temas de Al-Ándalus, un poco para resolver los temas que ellos no habían conseguido resolver, ¿no? Porque a mí yo tenía y sigo teniendo una gran admiración por la obra de Aldo Barbero y Marcelo Vigil. Y bueno, pues era un poco intentar contribuir un poco a algo que ellos habían dejado apuntado, pero que todavía no se había conocido bien. Y es verdad que en aquel momento, este libro es del año 77, si no recuerdo mal, bueno, los estudios sobre el Al-Ándalus no estaban del todo desarrollados y ha sido en las 2, 3 o 4 últimas décadas cuando estos estudios han pegado un gran auge, ¿no? Han pegado un gran petardazo, por así decirlo, en los últimos años. Y bueno, pues yo he tenido la gran fortuna de poder coincidir con una generación de gente que ha trabajado mucho sobre la sociedad andalusí, ¿no? Que hasta entonces no era muy bien conocida. Y bueno, de ahí viene un poco la cosa, ¿no? Básicamente. ¿Y qué dificultades hay en España o bueno, en Europa en general? No lo sé, ¿qué dificultades hay para dedicarse a un periodo como este y para ser, bueno, sobre todo porque estoy pensando en el último, en el libro de la corte del califa que explica precisamente ese viaje del manuscrito que era de difícil acceso, que estaba en el norte de África, lo trajeron, etcétera. Em, ¿Suele ser difícil dedicarse a este campo o en realidad es más sencillo de lo que imaginamos? Pues fíjate, es un poco las dos cosas al mismo tiempo. Es más fácil de lo que la gente imagina, pero es verdad que es un campo que es muy arduo, ¿no? En un sentido es difícil porque todos tenemos una barrera cultural. Al fin y al cabo, Al-Ándalus no es una cultura que pertenezca a nuestro legado, no estamos familiarizados con ella. Desde los nombres hasta las referencias religiosas o las referencias culturales, pues para nosotros siempre son un poco más difíciles porque no estamos acostumbrados a ellos. Pero una vez ya después que uno se mete y empieza a encontrarle la lógica a lo que tiene todo ello, te empiezas a dar cuenta de que efectivamente, bueno, todo tiene sentido, ¿no? Y se va entendiendo mejor, lo vas comprendiendo mejor. Entonces es un gran reto intelectual, pero luego acaba siendo muy satisfactorio, porque es verdad que, bueno, pues acabas encontrando cosas o acabas, digamos, dando sentido a cosas que inicialmente no lo tienen. En ese sentido, bueno, pues evidentemente uno de los problemas que tiene es la lengua, evidentemente. El árabe es una lengua difícil, es una lengua complicada, no es fácil, es una lengua de una riqueza impresionante. Y al mismo tiempo luego lo que tienes es una tradición cultural y religiosa que hay que conocer bien, porque es una tradición que se genera en Oriente, que es de una riqueza impresionante y que luego aquí en Al-Ándalus tiene un desarrollo también muy considerable. Pues claro, hay que tener en cuenta muchos tipos de fuentes, desde fuentes estrictamente cronísticas a fuentes jurídicas, a fuentes de tipo religioso, por supuesto, a fuentes yo qué sé, en las que hay tratados de agricultura, tratados de astronomía, y todo eso que durante mucho tiempo se pensaba que no nos decía muchas cosas sobre la sociedad andalusí, sí que nos la dice, ¿no? Sí que nos tiene referencias muy interesantes. Y luego hay que estar familiarizado un poco con lo que ocurre en Oriente, ¿no? Que de nuevo es una cosa que generalmente para nosotros, pues, los historiadores que vivimos lo que es en el mundo occidental, no se suele tener en cuenta, pero que es importantísimo, porque si no, no entiendes nada, ¿no? Porque esta gente aquí en Al-Ándalus, sus referencias siempre están en el norte de África y en el Próximo Oriente. Entonces, claro, pues tienes que saber quiénes eran los fatimíes, quiénes eran los abbasíes, quiénes eran los idrisíes, quiénes eran toda una serie de gente que está haciendo cosas muy importantes en el mismo momento y que, bueno, pues muchas veces no se aprenden, ¿no? En los estudios históricos, ¿no? Occidentales tradicionales. Pero lo bueno que tiene todo eso es que te abre mucho la cabeza, yo creo, ¿no? Te abre mucho las perspectivas. Eso es muy interesante. Y yo creo que hoy en día, yo creo que cualquier persona culta debería empezar ya a tener en cuenta esas otras culturas o esa otra cultura o esas otras referencias que generalmente nosotros no solemos tener y que sin embargo nos ayudaría a entender mucho mejor muchas cosas que están pasando a nuestro lado
no solamente políticamente en estos días, sino incluso muchas referencias que tienen pues, vecinos nuestros, ¿no? Personas que viven a nuestro lado que tienen pues, otras referencias distintas a las que tenemos nosotros, con las que nosotros hemos vivido. Oye, Eduardo, y precisamente por la dificultad esta que estamos comentando del árabe, nos aleja eso un poco nos aleja un poco eso de Al-Ándalus, esa distancia textual. Lo digo porque tenemos casos curiosos como lo de Abdalrahman o Abderrahman, o como las transcripciones distintas que hay, porque el otro día unos chavales en clase me comentaban, pero con los nombres en árabe o con los nombres en castellano, en realidad hay un poco de lío con las transcripciones. Por ejemplo, aquí en Murcia tenemos la calle Ben Arabi, muy conocida, y poca gente sabe que es de Ibn Arabi. Que hay un poco parece que hay un lío ahí que nos aleja un poco de toda esa cultura. Es verdad. Claro, ahí hay una cuestión que son dos tipos. Por un lado está la transcripción, digamos, académica y culta, que es la que se utiliza, por ejemplo, la que utilizan la Escuela de Arabistas Españoles, que es muy precisa en cómo se tienen que hacer, cómo hay que señalar cómo hay que transcribir los signos o cada uno de los fonemas del árabe. Y por otro lado está la transcripción, digamos, popular, ¿no? Entonces, claro, un arabista clásico te diría es Ibn al-Arabi y no Aben al-Arabi. Bueno, eso es una cuestión que, aunque parezca difícil, luego después se acaba entendiendo con relativa rapidez. Los arabistas resaltan mucho que hay que tener en cuenta, que hay que tener esta disciplina, ¿no? De saber un poco lo que está transmitiendo el texto en la transcripción. Y tienen razón, ¿no? Lo que pasa es que luego después es verdad que hay maneras, digamos, en la propia forma digamos, popular o coloquial de transcribir las palabras árabes, pues también puede ser aceptable, ¿no? Sí, algunos nombres quedan como muy castizos, como Almanzor o Sanchuelo, parecen como muy... Pero fíjate, luego todo tiene siempre tiene sentido, ¿no? Pues eso, Abderrahman pues es esclavo del misericordioso. Isa ibn Ahmad al-Razi, Isa es la traducción al árabe de Jesús, por ejemplo. Yusuf es la transcripción o es la adaptación al árabe de José. Es decir, todo siempre tiene sentido, no es una cosa extraña o una cosa bárbara, una cosa que no, siempre, todo siempre tiene un sentido, ¿no? Almanzor, pues es Al-Mansur, es el victorioso, y eso está después en la raíz, está en muchas otras palabras, en otras muchas palabras. El árabe es una lengua que es muy interesante porque a partir generalmente de 3 consonantes va formando las distintas palabras, poniendo cosas delante y cambiando las vocales, ¿no? Y eso tiene un gran interés porque de una sola raíz se generan infinidad de palabras con significados similares, pero a veces también distintos. Y a mí me parece que eso es un reto intelectual que es interesante conocer, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tiene esa dificultad, pero también es verdad que tiene la enorme gratificación de que permite entender cosas que si no, no las entiendes bien, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante, pues eso, alguna gente, pues Harún es Aarón, ¿sabes? Es decir, todo este tipo de cosas que permite, porque muchos de los nombres pues, son de origen bíblico, otros son árabes específicos, otros tipos, eso, Abdala, pues es esclavo de Dios, es decir, o siervo de Dios, mejor dicho, a lo mejor. Es decir, tiene todos estos matices, ¿no? Y una vez que los entiendes y los vas pillando, entiendes muchas más, poco a poco vas entendiendo más cosas alrededor, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy interesante. En el programa, concretamente, hablaste del Califato de Córdoba y de la desaparición. Pero antes de entrar en eso, hay una cosa que nos ha gustado mucho del libro de la corte del califa, y es que señala que en el califato existía una clara conciencia de algo que podemos identificar más o menos con lo que conocemos como Estado. Claro, yo leo eso y de primera muchas veces es verdad que tendemos a calificar ciertas cosas de Estado muy rápido. Esto era un Estado y ya está. Y no nos paramos a pensar en eso. Entonces, ¿qué quieres decir cuando dices eso de podemos identificarlo con lo que conocemos como Estado? Bueno, se puede identificar como un Estado por varias razones. La primera, porque tiene una organización administrativa independientemente de las personas que la sostienen. Es decir, hay una serie de puestos, de cargos, de puestos de la administración
que existen y que son reemplazados por gente, digamos, independientemente, ¿no? Es decir, hay un visir, hay, yo qué sé, hay un jefe, un Sahib al-Medina, que es el encargado de la ciudad de Córdoba, hay, por supuesto, jueces, es decir, hay muchos elementos que están perfectamente delimitados, que tienen funciones, independientemente de las personas que lo tienen. Luego, es una formación que tiene una organización fiscal muy desarrollada. Estamos hablando de Al-Ándalus en época omeya. Los cálculos que dan los autores árabes es que está recaudando en torno a los 10 millones de dinares al año, que es una barbaridad de recursos, de ingresos fiscales. Luego tiene un ejército, y es un ejército perfectamente organizado. Luego tiene a su cabeza un califa, que además pertenece a una dinastía que tiene en ese momento casi 300 años de antigüedad, es perfectamente reconocible, y que además tiene una ideología, es decir, no solamente gobierna, sino que además explica por qué gobierna. Ellos saben perfectamente cuáles son las razones por las que está gobernando. Y finalmente, en la fuente de Nisa ibn Ahmad al-Razi, una de las cosas que señala es que esa estructura tiene un nombre que se llama sultán. Entonces, sultán es una palabra que después en el siglo XI se va a utilizar como una especie de título que van a utilizar sobre todo en Oriente, los selchuquíes, pero como un colega mío, admirado colega mío, Hugh Kennedy, ha planteado en alguna ocasión, antes del siglo XI, sultán se refiere precisamente a esa estructura estatal. Entonces, Al-Ándalus en ese momento, digamos, tiene una organización política extraordinariamente desarrollada, en la que llevan pensando muchos años, es decir, no es una cosa improvisada, y en la que además se distingue muy bien lo que es el Estado de lo que es la dinastía, la Daula, que es la dinastía de los omeyas, que además tiene un poder que se llama al-Mulk, y además hay muchos, por ejemplo, es muy interesante porque hay muchos platos de cerámica que tienen la inscripción al-Mulk, el poder, ¿no? Que además sabemos que se hacen en Medina Zara o en talleres cordobeses, pero ligados al califa. Es decir, hay toda una estructura que se puede definir como prácticamente estatal, ¿no? Lo cual para el siglo X efectivamente nos sorprende mucho. Pero es que en el Andalus hay muchas cosas que son muy sorprendentes, es decir, es algo que siempre, pese a que yo llevo muchos años estudiando esto, siempre hay cosas que me acaban sorprendiendo, ¿no? Siempre que lees un texto o lees cosas y dices, caramba, estos tíos realmente estaban, yo no diría que solamente muy avanzados, sino que habían dado muchas vueltas a las cosas, hilaban muy fino, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? A mí me parece fascinante, la verdad. Cuando explican lo de que tenían como su ideología de Estado o de dinastía, también señalas que había una especie de árbitros morales, que eran los ulemas, que tenían autoridad frente al poder de la dinastía de los omeyas. Ellos tenían autoridad y tenían que mantenerlos contentos. ¿Que estas figuras, qué es lo que hacían? Bueno, eso es que es muy interesante porque siempre uno de los tópicos que se suele hablar con respecto al califato, tanto en Al-Ándalus como en Oriente, es que son como una especie de despotismos orientales, ¿no? Desde allí está el califa cortando las cabezas a uno y al día siguiente nombrando visir al otro, ¿no? Y luego al día siguiente va y le corta la cabeza y toma decisiones arbitrarias. Y la realidad está muy lejos de haber sido así, ¿no? En realidad el califa efectivamente ejerce el poder y ejerce en ese momento en Al-Ándalus también la autoridad, pero no es un poder omnímodo, es decir, no puede hacer lo que le dé la gana, tiene unas limitaciones. Y esas limitaciones vienen por el hecho de que hay por así decirlo, una concepción moral dentro de la sociedad que es también religiosa en primer lugar, pero también moral, ¿no? Sobre cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. Entonces un califa no puede ir en contra de lo que marca la moral musulmana. Y eso es algo que está muy enraizado en el cuerpo social en Holanda, ¿no? Porque si empiezas a hacer cosas que no están de acuerdo con esa moral musulmana, pues pierdes tu legitimidad, ¿no? Ya no eres un buen califa. Y si no eres un buen califa, eso quiere decir que no estás apoyado por Dios. Entonces ahí hay una cosa que es muy interesante porque los ulemas funcionan un poco como los guardianes de la autoridad, ¿no? Los guardianes de la legitimidad, los guardianes de lo que es moralmente aceptable y lo que no es moralmente aceptable. Porque el Islam, claro, no solamente son unos principios religiosos, sino es una forma de vida, son unas formas de conducta, y ahí en ese sentido ya en el siglo X en Al-Ándalus esto ya está muy, muy evolucionado. A mí una de las cosas que más me sorprendió al hacer el libro este de la corte del califa
porque una cosa que utilizan, un concepto que utilizan, que utiliza el califa y que se utiliza desde el poder del Estado, es un concepto que en árabe es maslaha, que quiere decir el beneficio, ¿no? Cosas que son buenas para la comunidad, ¿no? Para los súbditos. Entonces el califa, pues por ejemplo, va y hace obras en una calle porque dice que hay muchas apreturas y que la gente puede correr peligro y que puede haber algún problema, y dice, bueno, y esto lo he hecho para el beneficio de los súbditos. Entonces es una cosa que está muy, muy imbuida, ¿no? Es decir, el poder tiene que ser algo bueno, tiene que ejercerse con vistas a crear algún tipo de beneficio para la comunidad musulmana, ¿no? Y eso es algo que, de nuevo, para el siglo X es muy sorprendente, ¿no? Porque no es simplemente un dominio despótico, un dominio, digamos, tiránico, sino que el buen gobierno está ahí ya, está ahí ya metida esa idea, ¿no? Y eso es una cosa que después en Al-Ándalus se le va a dar muchísimas vueltas y que va a ser uno de los temas que más les va a dividir en muchos aspectos, ¿no? ¿Quién es un buen gobernante y quién es un mal gobernante? A mí me parece que es un tema, por ejemplo, fascinante, es muy, muy interesante eso. ¿Y qué diferencia hay entonces entre ese estado califal y los estados peninsulares cristianos? Una de las cosas que ellos dicen es que los cristianos, como no se adaptan a la moral musulmana, como no siguen las reglas de lo que es el Islam y las reglas del buen gobierno, son tiranos. Es decir, siempre aparecen, uno de los epítetos que les dedican es los tiranos del norte. Esta gente que no respetan la ley, no respetan lo que debe ser el buen gobierno y no respetan los principios morales que el Islam ha asentado y que todo el mundo debería compartir, ¿no? Y por eso su gobierno no es un gobierno legítimo, es un gobierno tiránico. Y luego, hace poco has publicado un artículo que voy a pasar el enlace por el chat para que la gente lo vea, sobre las juergas andalusíes. Y nos da un poco la sensación de que cuando hablamos de Al-Ándalus y en general del mundo islámico, conviven como dos ideas, dos tópicos, que son, por un lado, el exotismo, la exuberancia, la lujuria, ese mundo así que nos transmite un poco los cuentos y demás, de ese mundo orientalizante, con, por otro lado, la ortodoxia islámica y demás. Entonces, ¿qué sabemos de ese mundo de diversión? ¿Cómo se divertían? Bueno, el mundo de la diversión es un tema que me ha ido, bueno, interesando más que nada porque, bueno, por una serie de razones, ¿no? Porque uno de los temas que siempre es interesante es comparar lo que está ocurriendo en el mundo musulmán con lo que está ocurriendo al mismo tiempo en el mundo islámico, ¿no? O en el mundo cristiano. Entonces, es muy interesante y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que estaba ocurriendo cuando Gonzalo de Berceo empieza a escribir su poesía? Y claro, pues Gonzalo de Berceo ya estamos hablando prácticamente del siglo XIII, ¿no? Y para ese momento, por ejemplo, pues en Al-Ándalus hay ya una tradición poética que se remonta prácticamente al siglo VIII o al siglo IX, incluso en algunos casos al siglo VIII. Entonces, una de las cosas que más llaman la atención o que más me han llamado la atención en los últimos tiempos es precisamente cómo en Al-Ándalus hay una cultura, que en general en el Islam medieval hay una cultura del goce, del disfrute, de la fiesta, de la juerga, en última instancia, que es muy distinto a lo que vemos en el occidente cristiano, ¿no? Donde en el occidente cristiano esa cultura no se explicita. Ojo, eso no quiere decir que los cristianos no tuvieran sus juergas y sus fiestas y todo lo demás, sino que simplemente no aparece reflejado en las fuentes, ¿no? No aparece reflejado en la poesía, no aparece reflejado en la literatura o en las crónicas. En cambio, en Al-Ándalus en particular y en el mundo islámico en general, esto sí que se ve, es decir, la poesía son muy desinhibidas, es decir, hay unas fuentes extraordinariamente desinhibidas, incluso bastante, en fin, bastante procaces, ¿no? Para lo que, bueno, para lo que podría haber sido, para lo que puede ser la idea que hay a veces en la cultura occidental, ¿no? Hasta que por lo menos bastante poco. Y esto es una cosa que es interesante, ¿no? Es un tema que es, porque de repente, en este, como en otros muchos casos, el mundo islámico está más cercano al mundo clásico de lo que está el mundo occidental. Es decir, en el mundo clásico también hay esta cultura de la diversión, de las juergas, del goce del cuerpo, que después, con la llegada del cristianismo, pues va a desaparecer por completo. Entonces, esto es paradójico porque siempre hemos pensado que las esencias de la civilización clásica las guarda Occidente. Y cada vez estamos viendo con mayor claridad que, bueno,
que esto puede haber sido el caso, puede haber sido, yo no voy a discutirlo si es así o no, pero desde luego donde mejor aparecen o donde mejor se continúan es en el mundo islámico. Y entonces, bueno, pues uno encuentra pues muchísimas referencias, ¿no? En Las Mil y una Noches, por ejemplo, pues hay unos cuentos que son realmente muy interesantes y muy divertidos, ¿no? Porque sobre esta idea de la fiesta, del goce, de la comida, como algo muy, algo que se necesita potenciar, que se necesita, digamos, exaltar, ¿no? Y lo encontramos, por supuesto, el sexo en todo el momento, ¿no? Y eso es algo que encontramos, pues, como digo, desde los inicios del siglo VIII y en el siglo IX en Al-Ándalus, ¿no? Todo en el siglo IX. Y bueno, aunque en época omeya la cosa está más contenida, después ya en época ya de Almanzor y en época taifa esto pega una gran explosión y realmente pues hay muchísimas referencias. Entonces esto tiene muchas consecuencias, porque por ejemplo pues la cultura de la fiesta va muy unida por ejemplo al desarrollo de la poesía. Claro, la poesía árabe, mucha de esta poesía está pensada para precisamente ser declamada en estas reuniones, ¿no? Reuniones de gente culta, donde se bebe, donde se hacen bromas y donde a veces la cosa deriva en jolgorio de bastante voltaje. Y bueno, pues me parece que es una cosa interesante, ¿no? Es un tema que ha sido tratado ya en bastantes ocasiones, pero me parece que podemos sacarle mucho partido a ello, ¿no? Porque además incluso también pues conocemos incluso a veces hasta las localizaciones, ¿no? Las almuñas famosas, donde parece que se hacían ahí, sobre todo en Córdoba, en las zonas cercanas a las ciudades, parece que se hacían ahí pues unas fiestas bastante respetables, ¿no? Y bueno, pues hay mucha poesía, como digo, hay muchas referencias literarias, hay muchas referencias en las crónicas y hay referencias incluso arqueológicas y todo esto pues se puede estudiar y bueno, a mí me gustaría que la gente, o bueno, yo no creo que pueda hacerlo todo, ¿no? Pero es un tema que es muy interesante. Si queréis, yo creo que estamos muy condicionados por los tópicos que tenemos sobre Al-Ándalus. Uno de ellos puede ser como dices, el de que nos cuesta reconocer a la historia andalusí o al pueblo, a ese pasado musulmán como heredero directo de un pasado grecolatino. Y parece que nos cuesta un poco asumir eso. Si queréis, más adelante hablamos del tema identitario. Pero claro, viniéndoseme a la cabeza todo este tema de los tópicos que tenemos, ¿cómo explicamos el tema de la descomposición del califato? Antes que hemos estado hablando de esa estructura tan fuerte de Estado y tan potente y tan moderna, ¿cómo hablamos de esa descomposición del Estado y de la aparición de una figura tan curiosa como la de Almanzor también? ¿Cómo hablamos de esa época sin caer en los típicos comentarios o en las explicaciones tópicas que hacemos sobre este periodo? No, yo me lo he preguntado muchas veces eso. Y la verdad es que es una pregunta que tiene yo creo que tendría una respuesta bastante larga y compleja. Yo creo que uno de los problemas que tiene el califato es que es una organización demasiado compleja para su época. Es decir, tiene demasiadas contradicciones. Hay unos fuertes ingresos fiscales, pero claro, hay mucha gente que está digamos, relacionada con toda la recaudación fiscal. Por lo que tanto, hay muchas posibilidades también de que parte de ese dinero que debería ir al fisco acabe en los bolsillos de algunos, ¿no? Sabemos que en época de Al-Hakam II ese es un problema serio, es decir, que tiene un problema serio con la corrupción dentro de la administración. El segundo problema que tienen es que el Califato de Córdoba empieza a tener dos enemigos en dos frentes, ¿no? Por un lado, los cristianos que cada vez están más consolidados y cada vez tienen mayor capacidad militar y están atacando con más frecuencia la frontera. Y por el otro lado, el califato intenta extenderse en el norte de África y abre un frente en el sur y le va a resultar muy difícil mantener los dos frentes, ¿no? Esto va a ser muy complicado. Entonces, a esto se le une también un problema también un poco, si quieres, casual, pero que también es importante, y es que, bueno, Al-Hakam II llega al poder relativamente mayor, con 40 y tantos años, y tarda mucho tiempo en tener un hijo. Su hijo, cuando él muere, es un menor, y ahí empieza a haber todo tipo de luchas internas, porque, claro, una administración tan centralizada es también un lugar con muchas facciones, ¿no? Donde hay mucha gente que está tratando de dominar todo el poder. Entonces, claro,
la mala suerte que tiene Al-Hakam II es que su hijo, es que él muere antes de que su hijo pueda ser mayor de edad. Y evidentemente las facciones que están luchando por hacerse con el control del califato, pues aprovechan la oportunidad para tratar de hacerse con el poder. Y Almanzor es uno de los que se pone con la facción ganadora. Y es muy curiosa, la figura de Almanzor es un personaje muy, muy fascinante para mí, ¿no? Porque es un tipo que hace toda su carrera a la sombra de Al-Hakam II, que se muestra todo el rato como un obediente servidor del califa, pero que en cuanto consigue hacerse con el poder, le da la vuelta completamente a toda la política que venía haciendo Al-Hakam II. Entonces, Al-Hakam II, que había intentado mantener una política de cierto apaciguamiento con los cristianos, pues esa política se abandona. La política de Al-Hakam II, que había sido también, intentar que en el norte de África las cosas no se le desmanden, Almanzor también le da la vuelta y introduce un dominio mucho más férreo. Bueno, al final lo que acaba ocurriendo es que el califato, es que las reformas de Almanzor, que además imprime una mayor militarización a la sociedad, acaban generando más gastos, acaban generando más problemas y al final esto tiene que saltar por los aires porque la estructura tiene demasiadas contradicciones y la gente empieza a estar, ya a la época final de Almanzor y sobre todo de sus hijos, se nota ya un agotamiento de la sociedad, ¿no? La sociedad andalusí ya no puede dar más de sí para esta política tan de reafirmación del poder tan fuerte como se ha venido realizando durante los últimos 30 o 40 años, ¿no? Y eso es una cosa que ya en época de Al-Hakam II también se ve, ¿no? El texto que yo utilizo para hacer el libro de la corte del califa es un texto oficial, es decir, es un texto totalmente a la sombra del poder. Y sin embargo, si lees entre líneas cosas y luego lo comparas con algunas fuentes disponibles, ves que está habiendo muchas murmuraciones, ¿no? Ves que está habiendo muchas tensiones internas, ¿no? Y bueno, finalmente esto pues acaba estallando en una guerra civil muy dura, muy sangrienta, pero cuya chispa inicial es una revolución social, yo estoy convencido. Es decir, empieza en Córdoba como una especie de revolución social donde la gente básicamente lo que dice es que estamos hartos ya de esta presión fiscal, estamos hartos ya de este ejército que tenemos que pagar, que es un ejército que hemos traído y que tenemos que pagar de forma regular y que además vive entre nosotros y que nos plantea muchos problemas. Es decir, es una chispa de descontento social inicialmente, ¿no? Lo que se ve. Hay dos cosas que me interesan. La primera tiene que ver además con lo que comentabas de la ideología omeya para mantenerse en el poder. En el libro dices que guarda mucha relación lo que sería el proceso de la fitna con la diferencia que hay en cómo tratan los omeyas a, digamos, la población de la península con respecto a la población norteafricana. Explicas que la población norteafricana es que me hace gracia eso porque dices que mientras que intentaban guardar cierta ortodoxia islámica, que en realidad a veces en la fiscalidad era falsa, porque la fiscalidad era más abusiva de lo que debería ser según el Corán, sin embargo en el norte de África sí la aplicaban de manera ortodoxa. ¿Y eso qué influencia tiene después en la fitna? Bueno, eso es muy interesante. Claro, es que, digamos, a lo largo de la Edad Media todas las formaciones políticas islámicas tienen este problema. Es decir, por un lado, ¿qué hacemos? Porque estamos imponiendo unos impuestos muy fuertes sobre la población, pero esos impuestos no son canónicos. Es decir, con el Corán en la mano, pues esto con el Corán y con la tradición profética, esto no se justifica. Algunos ulemas dicen, bueno, sí, esto es verdad, pero precisamente se utilizan esos impuestos para el beneficio de la población. Y por eso utilizan, por ejemplo, es interesante porque a lo largo de la Edad Media se utiliza este término de maslaha que decía antes para justificar que haya que cobrar más impuestos porque pues tiene que haber ejércitos, tiene que haber una administración, tiene que haber una serie de cosas que no podrían pagarse si fuera solamente con una fiscalidad islámica, digamos, estricta. Claro, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y esto es curioso, ¿no? Porque esto se da en muchos casos. Lo que predica, lo que no puedes poner en marcha o lo que no puedes hacer en una sociedad tan urbanizada como es Al-Ándalus,
y tan compleja. Sin embargo, sí que dices que sí que lo predicas, en cambio, en unas zonas más excéntricas. Por ejemplo, en el norte de África, sobre todo en las zonas del norte de Marruecos, por ejemplo, donde es una zona menos urbanizada, donde sigue habiendo unas tribus bereberes que están menos urbanizadas, que son más pobres, donde no hay una riqueza tan grande, es una sociedad, entre comillas, más simple, ¿no? Porque no es que sea simple en el sentido histórico, sino que es una sociedad más frugal, por así decirlo. Entonces eso es lo que hace, pones entonces o predicas los principios islámicos en lugares que son excéntricos. Y fíjate, si te das cuenta, eso es una cosa que va a funcionar, que funciona mucho en época del Islam medieval. Los grandes movimientos de reforma se predican en zonas donde, entre comillas, la gente tiene menos que perder. Los almorávides también lo van a publicar, van a empezar su predicación en zonas menos urbanas, y de ahí van a las ciudades. Los almohades hacen exactamente lo mismo. Los fatimíes hacen exactamente lo mismo. Incluso yo me atrevería a decir incluso que hoy en día también esto ocurre también un poco, ¿no? Los grandes principios, los principios estrictos, los puedes predicar mejor allí y pueden ser seguidos mejor allí donde las condiciones sociales pueden ser más receptivas, ¿no? Y en cambio, donde te crean más contradicciones, los grandes principios no los puedes aplicar con esa fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la época de la fitna lo que hay es una contradicción muy fuerte entre, por un lado, la población cordobesa, sobre todo, que es donde se inicia, y estas tropas bereberes que vienen del norte de África, que muchas veces los cordobeses, aunque muchos de ellos sean de origen bereber, que no es un tema étnico, pero sí es un tema en el que, claro, son gentes que proceden de zonas de nuevo menos urbanizadas, gentes con una disciplina militar, y hay unos choques continuos entre estas gentes y la población cordobesa. Por cierto, es una cosa que ocurre también en otros sitios. En el Imperio Abbasí había ocurrido exactamente lo mismo en Bagdad, ¿no? Las tropas turcas que reclutan los califas abbasíes también tienen muchos problemas con la población de la ciudad, ¿no? Y esto es una disyuntiva que va a estar muy presente también, ¿no? En muchas formaciones sociales islámicas medievales, ¿no? Esta lucha, este conflicto, ¿no? Entre la población urbana, que es la que soporta el peso de la dinastía, y los elementos del poder de la dinastía que la dinastía necesita, porque si no, no puede ejercer su poder. El otro punto de lo que has dicho que quería remarcar, porque también decía precisamente Barroquista en el chat, que es muy difícil para la gente de fuera de la profesión a veces entender la continuidad entre mundo clásico e Islam. Y en esa... Otra de las cosas que a veces creo que es difícil de explicar es precisamente el papel que tienen las sociedades, en la gente, el pueblo, en ciertos... Bueno, en la historia en general, muchas veces es difícil de explicar, más allá de las propias élites, pero en este caso casi sería de manual, porque lo has comentado durante la fitna, precisamente cuando la sociedad civil se harta, se cansa de la situación, es la que depone a ciertas figuras como Sanchuelo, porque no está de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, podría ser un buen ejemplo de eso, de la sociedad, del pueblo más, en el sentido de la palabra más amplio, actuando en los grandes procesos. Claro. Yo estoy convencido. Y creo que además cada vez se está empezando a dar más importancia a esto, al papel que tiene la comunidad, la opinión pública, la sociedad dentro de las sociedades musulmanas medievales, de lo que algunos incluso llaman la opinión pública, porque se la puede reconocer, ¿no? A veces de formas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en las opiniones legales de los ulemas. El Islam, digamos, el derecho musulmán, contrariamente a lo que se suele plantear hoy en día, que es un tópico muy extendido, no es en absoluto extraordinariamente rígido. Es un derecho que se construye sobre la casuística, se va viendo los casos, aunque hoy en día siempre que aparecen siempre en casos muy específicos y muy tremendos, ¿no? Pero hay mucho más de negociación en la elaboración del derecho musulmán de lo que se tiende a reconocer hoy en día, porque lo vemos, como digo, en casos muy específicos y bajo unas interpretaciones también muy específicas. Entonces, a lo largo de la Edad Media no es extraño que dos ulemas, por ejemplo, tengan dos opiniones distintas sobre un tema legal, que son perfectamente compatibles. Es decir, es perfectamente
es perfectamente legítimo que puedan existir opiniones diversas sobre un mismo asunto. Y cuando lo ves eso en un contexto, puedes ver que algunos ulemas están barriendo más hacia el poder, por así decirlo, y otros más hacia la base social, tienen un mayor enraizamiento social. Por ejemplo, es un tema que cada vez se está viendo con mayor claridad, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez lo tenemos, cada vez yo creo que ese es un asunto que frente a la idea de nuevo orientalista que se había tenido siempre de unas sociedades pues, de súbditos, regidas por un poder despótico y que no tienen nada que decir, son sociedades en las que están constantemente interactuando con el poder y el poder está escuchándoles porque está todo el día un poco teniendo que tener en cuenta lo que se está diciendo de esa sociedad, ¿no? Y esto es un tema, bueno, muy, que de nuevo no lo habíamos tenido en cuenta, pero que está ahí, ¿no? El califa Omeya va a la mezquita, ve a la gente, y la gente le puede decir cosas cuando va a la mezquita, y atraviesa Córdoba, y la gente le puede decir cosas, y la gente, y hay poesía, y a veces la poesía, hay poesías que son contrarias a él. Y en el caso de Al-Hakam II, sabemos que la gente que estaba en contra suya, por ejemplo, pues empezó a difundir calumnias contra el califa, ¿no? Que, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Almanzor? Parece que tiene una relación un poco extraña con su mujer. Eran acusaciones muy duras, ¿no? contra el califa, ¿no? Entonces, todo ahí son murmuraciones que están trasladando un descontento social y el califa está constantemente escuchándolo, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de califato, hemos mencionado el tema de la cinta, han aparecido los almorávides, almohades, y hoy, casualmente, 28 de marzo, es el día que se supone, según dicen, que murió Ibn Mardaniz. Y además, esta mañana he estado paseando por Monteagudo, yo que soy de allí, y vengo con el espíritu ese en el cuerpo. ¿Por qué tenemos esa visión tan peyorativa, tan negativa de las taifas? Se ha quedado como una palabra casi negra en el vocabulario español. ¿Qué pasa con eso y por qué se puede matizar ahí? Bueno, se puede matizar todo. Generalmente en la historia de España los periodos de unidad se suelen considerar como los periodos buenos y los periodos de fragmentación se suelen considerar los periodos históricos de decadencia, ¿no? Entonces, frente a la gran gloria del califato, pues de repente las taifas aparecen como un periodo de menor poder, de mayor de declive político, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es una idea completamente equivocada. En la época de los taifas, por ejemplo, hay algunos autores que hablan que la vida era una fiesta continua y que realmente había reyes de taifas que eran muy buenos soberanos, gente con muy buenos gobernantes, ¿no? La época de los taifas, además, tiene una cosa que es fascinante. Es una época en la que se pone en cuestión todo, absolutamente todo. Los andalusíes empiezan a pensar todo tipo de posibilidades, por ejemplo, con respecto al califato. ¿Quién puede ser califa? ¿Quién no puede ser califa? ¿Realmente necesitamos un califato? Oye, ¿qué pasaría si tuviéramos un califa cristiano? Es decir, hay todo tipo de posibilidades que la gente le empieza a dar vueltas. Es un periodo, por supuesto, de poesía, es el periodo, posiblemente sea el periodo cumbre, ¿no? Hace poco un colega arabista me decía que había estado leyendo poesía de época de las taifas y me decía, oye, mira, esto es realmente la cosa de la poesía árabe, la fetén, de verdad, porque los tíos realmente están escribiendo muy bien poesía árabe. Es también una época con una vitalidad cultural y científica que es realmente impresionante, ¿no? Se están escribiendo tratados de agronomía, se están escribiendo tratados jurídicos, por supuesto, se están escribiendo tratados de astrología, tratados médicos. Hay una escuela médica impresionante por todo Al-Ándalus. Y luego, aparte de todo, es una época que parece que es una época de gran prosperidad económica, ¿no? Es una época que da la impresión de que las producciones están aumentando, los nuevos cultivos se están adaptando por todas partes. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo? Que bueno, es una época en la que empieza a desarrollarse algo que yo creo que también es muy evidente, ¿no? Que es que Al-Ándalus es una sociedad demasiado sofisticada para la época medieval. A mí me da la impresión de que es una sociedad a veces, demasiado moderna para lo que puede ser la época medieval. Y no está preparada para la gran expansión cristiana, ¿no? Y la época de los reinos de taifas pues nos da, por ejemplo, obras tan impresionantes como como el Tibián famoso de Abdallah Insiri, que es la autobiografía de un rey de Taifa, en el que este hombre, después de que es destinado por los almorávides, compone sus memorias. Y es posiblemente una de las poquísimas
ocasiones en que podemos ver cómo funciona el poder desde el punto de vista de alguien que ha tenido el poder, ¿no? Las contradicciones, los problemas que le está generando, los distintos, cómo tiene que contentar a todo el mundo, cómo su hermano se le revela, cómo los almorávides le están apretando, etcétera, ¿no? Es un libro maravilloso. Y sin embargo, García Gómez decía que era el Abdala Insiri, que es quien compone este libro, estas memorias, que era un pobre fantoche. Claro, y dice, ¿no? Era un hombre muy, muy culto, ¿no? Que incluso citaba a Sócrates en su obra. Es decir, no es en absoluto nada así. Es además una época en la que políticamente los andalusíes no saben muy bien ya de quién dependen. No saben si son un califato, no saben si realmente pueden organizarse bajo un sistema nuevo. Y bueno, pues son toda una serie de contradicciones que finalmente pues acabará provocando la conquista almorávide y que acaba con ellos. Y que por otro lado, bueno, pues tienen este problema de la debilidad militar de cada uno de ellos y además también las distintas rencillas entre ellos, ¿no? Pero yo no creo que sea un periodo de decadencia, es un periodo de una extraordinaria vitalidad, ¿no? Y donde además muchos aspectos que antes veíamos solamente en Córdoba los empezamos a ver por toda la península. Oye, y por curiosidad un poco, aunque no soy muy de la tierra, pero ¿qué te parece la figura de Mardanis? Porque aquí como que es una figura que siempre está más o menos presente, no termina de ahora parece que, pero siempre estamos así un poco. No sé qué opinas. Yo no soy especialista, pero los últimos hallazgos están siendo bastante espectaculares, ¿no? Todas estas cosas que están describiendo sobre Mardanis que he visto. A mí me parece que Mardanis es de estos personajes contradictorios, ¿no? Que surgen precisamente en esta época, ¿no? Personajes, es decir, personajes que por un lado están vinculados a la tradición andalusí, pero que por otro lado dicen, bueno, pero es que, digamos, los cristianos nos están azuzando cada vez más y tenemos que hacer algo también, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que intentan parecerse un poco o implantar dominios más similares a los que funcionan socialmente en el norte cristiano que a los que venían funcionando en Al-Ándalus hasta ese momento, ¿no? Para mí es un personaje, como digo, es un personaje quizá de frontera, ¿no? De los dos lados, ¿no? De los dos lados. Pero es un personaje con una trayectoria casi novelesca, ¿no? A mí me parece un personaje fascinante también, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora que están apareciendo estos restos y que están apareciendo, bueno, algunos arqueólogos están trabajando sobre ello, sería interesante volver a tener una nueva visión de este personaje, ¿no? Un personaje, como digo, con muchos elementos y muchos claroscuros. Luego, claro, hay que darse cuenta también que Al-Ándalus vive durante una crisis muy grande, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, cuando el franquista en Toledo en 1085, realmente es un grandísimo, es un mazazo auténtico, ¿no? Para la sociedad andalusí, ¿no? Para la gente que dice, bueno, es que esto se nos está viniendo abajo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y a partir de ahí empieza a haber toda una serie de posibles respuestas a eso que son muy, muy variadas, muy distintas, ¿no? Y eso, bueno, explica también que Al-Ándalus sea una sociedad de crisis continuas, ¿no? Y donde todo se pone siempre en cuestión. Me parece muy interesante. Ahora que hemos hablado de un poco la identidad esta que tenemos en Murcia con Inmardanis y hemos hablado de el uso de la palabra taifa que hacemos hoy en día, te voy a plantear una pregunta que es muy general, muy general, pero que ya se la planteamos en su vez a otra especialista también en el mundo islámico, pero intuyo que aquí la respuesta va a ser bastante distinta a la que ella nos dio. Y es, ¿cuál es la relación que tienen los españoles o cómo es la relación que tienen los españoles con el pasado andalusí? Pues, bueno, es un tema, en realidad, a mí me da bastante pena, ¿no? Porque digamos que hay un consenso bastante amplio de que Al-Ándalus es la sociedad musulmana medieval que mejor se conoce. Es decir, ha habido los 30 o 40 últimos años, como decía antes, es la sociedad donde ha habido un mayor avance, ¿no? En todos los puntos, en el punto de vista de las fuentes, en el punto de vista de la arqueología, de la numismática, cualquier campo que mires en los últimos 30 o 40 años ha sido impresionante lo que ha trabajado la gente y lo bien que ha trabajado la gente. Y sin embargo, es una sociedad que es muy desconocida por parte de la sociedad española actualmente, ¿no? Y esto es una pena porque, bueno,
digamos que estamos desaprovechando una oportunidad muy grande para conocer la diversidad, ¿no? Una diversidad que está incluso hoy en día en nuestra propia sociedad, ¿no? Nuestra sociedad hoy en día no es homogénea, como lo era en el siglo XIX o como pretendía serlo en el siglo XIX. Es una sociedad mucho más diversa, ¿no? Donde tenemos ciudadanos nuestros que son de origen musulmán. Y es una pena que en lugar de utilizar o de poder ver en Al-Ándalus una manera de aprender o de entender elementos de la diversidad de nuestras sociedades actuales, pues lo estemos ignorando y estemos viendo hoy en día unos discursos que intentan volvernos otra vez un poco al pasado, ¿no? A esta especie de reconquista, a esta cuestión un poco de la sociedad homogénea y donde, bueno, pues parece que solamente va a haber ciudadanos de primera clase y algunos otros que parece ser que deben ser de segunda. Y entonces esto es un problema muy grande, ¿no? Porque Al-Ándalus enseñaría mucho a las generaciones, a los alumnos de colegios, a los estudiantes y en general a la gente, donde se podrían aprender muchas cosas. Pero estamos viendo que en los últimos tiempos hay una especie como de reacción, incluso a veces un poco, una reacción que a mí me asusta un poco, ¿no? Porque es un poco virulenta, ¿no? Contra todo lo que tenga que ver con el pasado andalusí. Y es una pena, porque no estamos aprovechando un legado que está muy bien estudiado, que está bien cuidado en general, que está bien documentado, precisamente para lo que debería ser este tipo de cosas, para lo que debería ser un poco de conocimiento histórico, que es para, bueno, para abrirnos las perspectivas y abrirnos los ojos. Y en efecto, pero es un desconocimiento que nosotros intentamos hacer todo lo que podemos, ¿no? Intentamos siempre pues, hacer cualquier actividad o cualquier cosa para contribuir a la difusión de este conocimiento, pero resulta muy difícil, ¿no? Es una cosa que resulta muy complicada, porque hay una serie de barreras, ¿no? Por eso que decíamos al principio, la gente piensa que es un tema ajeno, que no es realmente parte de nuestra historia, porque nuestra historia es la historia de la Reconquista, porque la gente también piensa pues que bueno, que al fin y al cabo fue una suerte librarse de Al-Ándalus, porque si nos hubiéramos librado de Al-Ándalus, pues todo esto sería hoy en día como Marruecos. Toda una serie de cosas que están en el imaginario popular y que, bueno, pues ponen un poco ciertas barreras mentales, ¿no? Y esto, pues, a mí personalmente me ha sorprendido, porque yo ingenuamente pensaba que con el paso del tiempo esto sería cada vez más reconocido, y me doy cuenta de que ocurre todo lo contrario, que no es así, que estamos construyendo cada vez más barreras, ¿no? Y en este sentido hoy en día pues las identidades están funcionando de una forma mucho más excluyente, ¿no? De lo que ocurría hace décadas. Esto no es un buen síntoma, ¿no? Es muy mal síntoma. Luego también han aparecido ideas un poco absurdas, como toda esta cuestión de que si los árabes realmente no conquistaron la península ibérica en el año 711, que si no llegaron los árabes y estas cosas, claro, pues es una bobada que la gente está diciendo por ahí, y bueno, pues te encuentras metido en unas querellas, en unos líos, perdonad, que son un poco, que te desgastan un poco, ¿no? Al final. Bueno, ojalá pudiéramos, ojalá, nosotros seguimos tratando de contribuir a esta discusión, ¿no? Pero está resultando muy difícil, mucho bloqueo, ¿verdad? Yo personalmente cuando veo iniciativas, por ejemplo, como la revista de divulgación histórica de Al-Ándalus y la historia, que hablábamos del artículo de Juerga de Andalucía, por si acaso lo voy a mostrar por aquí y hemos dejado un enlace por el chat y luego lo pondremos por otro sitio. Pero cuando veo iniciativas como esta y cuando veo a personas, bueno, como tú o como Alejandro García San Juan, Maribel Fierro, en fin, hay una serie de editores, una lista de editores bastante larga, eh, que no solo que es una de las cosas que pedimos de vez en cuando, que los profesores de universidad, que los investigadores a veces den el paso de, bueno, vamos a intentar hablar de este conocimiento que vamos, pues eso, en los últimos 30 años se ha avanzado, etcétera, vamos a intentar transmitirlo, ¿no? Ahora se habla de transferencia. Yo por eso valoro mucho cuando veo esa iniciativa. Y siempre pongo el caso presidente de Alejandro García San Juan y el tuyo, con el tema de ese negacionismo extraño que ha aparecido de Al-Ándalus, bueno, no del Ándalus, sino de la conquista, pero bueno, es curioso, es muy curioso, y a veces también cansa, es cierto.
Bueno, pero fíjate, como estaba leyendo hoy estaba leyendo una vez que a veces con estos problemas lo que nos tenemos que preguntar es por qué la gente se lo cree. Es decir, porque ya les has dado, o sea, sabemos que esto es fake history, como las fake news, esto sabemos que las personas que lo defienden académicamente se les ha demostrado por activa y por pasiva todos los argumentos habidos y por haber. No sé, lo único que nos falta es enseñarles ya un vídeo de YouTube o algo, ¿no? Porque es imposible. Y sin embargo, sabemos que lo siguen manteniendo. Pero lo malo de esto es cuando la gente lo cree. Tienes que decir, bueno, ¿y por qué la gente se lo cree esto? ¿No? ¿Por qué la gente piensa que esto es...? Y es algo que, bueno, yo tengo algunas hipótesis, tengo algunas ideas, en algunos casos lo puedo entender, incluso, pero en otros, estamos viendo una época muy extraña en eso, ¿no? En esta especie como de comunidades que crean creencias propias y que se autoafirman con ellas. Y esto, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Yo entiendo que es difícil cambiarlo, pero nosotros tenemos un compromiso muy fuerte, ¿no? En esto, porque, bueno, al fin y al cabo, pues yo soy un empleado público, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo que yo puedo hacer, pues de alguna manera, la obligación es transmitirlo a la gente. El problema con la exposición pública es que uno se expone precisamente también a que, bueno, le digan de todo, te puedes equivocar, puedes tener una mal día, puedes una mala respuesta, hay gente a la que a lo mejor no le gustan las cosas que dices, y entonces pues, de todo. Supongo que es algo que hay que asumir, ¿no? Pero yo creo que en lugar de dejar el espacio público para que, eh, esté dominado por opiniones que a veces que no siempre están bien informadas, pues bueno, por lo menos contribuye a decir, bueno, está esta cosa que yo creo que está bien informada. Ahora, ustedes cómprenlo o no lo compren, eso ya ustedes, ¿no? Eso ya es su libertad, ¿no? Pero por lo menos que sepan ustedes que esto existe, ¿no? Que no existe, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, bueno, por lo menos de esta manera, pues tratas un poco de contribuir en algo, ¿no? Pensar que estás contribuyendo a algo, no solamente para los miembros de tu propia tribu académica, que bueno, tal vez ya debates suficientemente, ¿no? Pero yo creo que esto es importante, ¿no? Y yo no me cansaré de decirlo, ¿no? Es decir, tenemos una gran oportunidad de conocer lo que es la cultura musulmana, que es extraordinariamente rica, que ha estado extraordinariamente, que ha estado muy mal percibida, con muchos prejuicios, con muchos tópicos. Es una cultura extraordinariamente rica, que nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Y que deberíamos, de alguna manera, pues, conocer mejor, y la estamos desaprovechando, ¿no? Yo me acuerdo que un arabista muy prestigioso, un gran maestro de arabistas, Pedro Martínez Montaves, decía una vez una cosa que yo siempre estoy de acuerdo con él. Decía, si en Francia tuvieran el legado que tenemos nosotros del Al-Ándalus, el uso que se haría de ese legado sería pues, muchísimo más inteligente del que estamos haciendo. Y esto pues, es un ejemplo. Pero es así, pero bueno, tenemos que puede ir cambiando y dejemos ya de estar un poco en este péndulo, ¿no? Que eso de la idealización y de la mistificación más absoluta del Al-Ándalus y los jardines, todas estas cosas, a este continuo, digamos, desprecio, ¿no? Hacia todo lo que tenga que ver con los Al-Ándalus. Es una cosa que a veces, hace poco, no quiero enrollarme mucho, ¿no? Pero en Córdoba fui a dar una conferencia en Córdoba y estábamos hablando de la Córdoba islámica y tal, y hubo gente que contraprogramó sobre la Córdoba romana, ¿no? Como hostia, qué guapo, ¿no? como una especie de... Contraprogramación académica. Sí, fue una cosa muy graciosa. No voy a Hostia, de loco. ahí porque estaba algún intelectual de estos públicos que tenemos que están por todas partes. Y entonces pues era una especie como de competencia sobre si en Córdoba era mejor lo romano y los musulmanes. Pues, bueno, tiene por qué haber una competencia entre ellos. La Córdoba romana es interesantísima. Hay trabajos súper interesantes sobre Córdoba romana y el periodo romano es muy interesante y el periodo islámico es muy interesante. Ahora, si usted me pone a elegir, pues hombre, Córdoba romana es una ciudad como otras muchas ciudades romanas que hay, y no tiene nada, en fin, hay cosas muy interesantes, pero no es un centro de tal potencia como es la Córdoba de la época de los Omeyas. Pero bueno, que una cosa no quita la otra, que no hay que elegir entre papá y mamá. ¿Os imagináis que nos han contraprogramado hoy también esto? Bueno, en Murcia también existe ese combate entre los romanistas y los arabistas, porque tienen el debate de si el regadío de la huerta es de origen romano o de origen musulmán.
Uy, ahora sí que no te vemos nada. No te oímos, Eduardo. Que es una cosa que a mí me parece completamente... Además son como debates muy rancios, ¿no? Del siglo XIX. Es decir, Sí. oye, en el siglo XIX se discutían estas cosas, pero hoy en día, hombre, pues no puede ser... los romanos pudieron tener regadío, pero el regadío que ha llegado hasta nuestros días, evidentemente es un regadío que se desarrolla en época medieval y hay una parte muy importante de ese regadío que se desarrolla en época andalusí, ¿no? Es que eso es tan evidente que me parece mentira, pero hay esta especie como de lucha por ver quién tiene más méritos, ¿no? Si es importante una cosa que la otra. Y yo creo que es, no sé, no me parece que, por eso digo, ¿no? Que hay veces que parece que vamos hacia atrás, ¿no? En lugar de ir hacia adelante. Es muy preocupante, ¿eh? Yo no sé cómo se puede romper esa dinámica. Me gustaría dar argumentos, pero no lo acabo de entender. A veces me gustaría tener a gente que piensa de esa manera, poder discutir con ellos y poder ver qué es lo que dicen, ¿no? Porque a mí no me cabe en la cabeza, pero bueno. Una gran pregunta es el cómo. Estamos hablando de que eso se produce, ahora cómo rompemos eso, pues es un auténtico rompecabezas. Cómo le sacas a ciertas personas o a ciertos colectivos ciertas ideas de la cabeza, o cómo haces que permeen la sociedad ciertas ideas que están descartadas o simplemente que ni se contemplan por algunas personas. Yo creo que, fíjate, el problema viene un poco de la idea de que la gente piensa que el pasado tiene que ser uniforme, ¿no? Y que el pasado nos ha traído hasta nuestros días y que eso es, y que gracias a ese pasado, pues hoy no somos una provincia de Marruecos, o que no hay minorías religiosas que estén enfrentadas contra sí. En fin, hay una interpretación finalista. Y yo creo que una de las cosas que habría que transmitir a la gente es la idea de que el pasado es diverso, ¿no? Que hay una gran diversidad en el pasado. El pasado es el que es, no lo podemos cambiar y tiene la configuración que tiene. Pero en el pasado podemos encontrar la diversidad que nos hace falta hoy en día, ¿no? Para entender aquello que nosotros no somos. Porque eso es lo interesante, porque para entenderme yo solo ya me tengo a mí, no me hace falta más. Pero para tratar de entender al otro, a gentes que yo que no pertenezco a su tradición cultural, etcétera, el pasado es una mina, ¿no? De conocimiento, y eso nos hace tener luego una conciencia crítica de nosotros mismos, nos permite ponernos mejor en perspectiva. Y eso yo creo que no se debería desaprovechar. Y yo creo que la historia de España tiene una gran diversidad y es una cosa que deberíamos aprovechar frente a los que nos tratan de imponer esta especie de discursos homogéneos un poco totalitarios, ¿no? Y que son discursos que vienen pues, desde hace siglos prácticamente, ¿no? Y hoy en día deberíamos estar más avanzados intelectualmente, ¿no? No volver a unas visiones históricas que son muy rancias, ¿no? Muy periclitadas, yo creo, ¿no? Y que yo creo que ya no nos sirven, porque la sociedad también ha cambiado, ¿no? La sociedad ya es distinta. Entonces, ¿qué ventaja tiene seguir repitiendo esa visión del pasado, que además sabemos que está ya, digamos, claramente superada por los estudios que se han hecho en los últimos 50 o 60 años? No tiene sentido, pero desgraciadamente sí. De hecho, a veces da la sensación de que el historiador aparece como una figura, en ocasiones, digo, o para ciertos grupos como casi una especie de enemigo que viene de lo público, ¿no? Al ser una especie de funcionario público o trabajador para lo público, según algunos lo son, es como una especie de persona que te vende precisamente el relato falso. Yo varias veces me he encontrado con esa reacción, sobre todo en redes sociales, que es verdad que las redes sociales son como son, pero me he encontrado a gente que argumenta que los historiadores son los que venden el pasado falso. Es muy interesante. Precisamente un poco por... No se termina de comprender que el conocimiento histórico cambie. Presidente, decías que en los últimos 30 años ha habido bastante... Se conoce mejor al Andalus ahora que hace 30 años, y pasa igual con el Imperio Romano en realidad, no solo con el Andalus. Y hay personas que no terminan de comprender esto y creen que hay una especie de venta de un paquete ideológico. Yo me he encontrado bastante eso. Eso es interesante, eso que dices. Hay yo quiero decir, a lo mejor nosotros también tenemos la culpa, ¿no? Porque yo creo que a mí no me gustan siempre estas opiniones de, bueno, la culpa la tiene la gente, ¿no? Que no lee, que no se quede. Yo creo que algo estaremos haciendo mal o no estaremos siendo capaces de entender si no somos capaces a veces de transmitir bien las cosas o de que
o de que la gente sea suspicaz con respecto con esto que señalas, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay veces que los historiadores yo creo que nos arrogamos demasiado el papel de expertos, ¿no? Por así decirlo. Y que tenemos unos, que vemos, que, bueno, que como que la gente tiene que venir ante nosotros y nosotros somos los expertos que deciden si esto es verdad o no es verdad, ¿no? A mí el concepto ese de verdad histórica, por ejemplo, no me gusta nada, ¿no? Yo creo que la historia es una cosa que es una construcción social que la hacemos entre todos, ¿no? Y que donde las opiniones hay que tenerlas todas en cuenta, ¿no? Incluso aunque estén muy distintas a las nuestras, esto lo tenemos también que entender por qué la gente lo piensa y nos tiene que hacer pensar también a nosotros, ¿no? Y yo creo que por eso decía antes, ¿no? Que estas cosas hay que entender por qué son así, ¿no? Pues yo creo que estamos viviendo una proliferación de identidades que son muy fuertes, que son muy arraigadas, ¿no? Y bueno, la gente busca en el pasado la reafirmación de esas identidades, ¿no? Y han sido los historiadores muchas veces quienes le han dicho a la gente, oiga, su identidad está en el pasado. Entonces, no es simplemente, es una cosa que también hemos colaborado, ¿verdad?, a hacerlo. Eh, y sobre esto que planteas de la desconfianza con respecto al historiador oficial, por así decirlo, ¿no? Claro, eh, eh, eso es cierto porque, bueno, estamos viviendo en un mundo en el que proliferan otros medios de comunicación, ¿no? Que pueden ser tan legítimos como es vuestro caso, por ejemplo, como el de un libro o un artículo publicado. Yo creo que esto hay que aceptarlo y hay que vivir con ello y hay que tratar de aprender de ello mismo, por un lado, y por el otro lado también, pues tratar de aportar algo a esa discusión. Entonces, bueno, es un momento, es un momento difícil, pero también es un momento muy interesante, ¿no? Es decir, los prescriptores estos famosos, ¿no? Cómo funciona Twitter y eso, pues esto hay que tenerlo en cuenta que existe. Y bueno, afortunadamente muchos historiadores, sobre todo por ahí jóvenes, sobre todo fuera de España, yo veo que están utilizando cada vez más Twitter y lo utilizan muy inteligentemente. Yo no soy capaz porque no puedo, no pertenezco a esa generación y no tengo esa capacidad, ¿no? Y seguro que metería la pata 600.000 veces. Pero veo que hay gente que lo hace con mucha inteligencia y que saben, digamos, saben conseguir y captar el interés de muchos seguidores que tienen. Bueno, pues eso es un tema interesantísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que deberemos aprender sobre eso y sobre todo esto, ¿no? La idea de que la historia es una construcción social, que todos contribuimos a ella y que al final las opiniones, o sea, la historia que hacemos entre todos, o sea, la historia que se acaba un poco consolidando y es más compartida, es la que hemos conseguido que tenga un mayor consenso, ¿no? La que conseguimos que convenza al mayor número de personas. Y ese es el objetivo, ¿no? Conseguir y hacer mejor nuestros argumentos, documentarnos mejor, transmitirlos mejor, hacerlo mejor, ¿no? Porque si no, si nos encastillamos, mal asunto, ¿verdad? Por eso vuestro programa es tan bueno, por cierto. Una labor tan buena, ¿verdad? Domináis unos registros que bueno, la gente ya de mi generación pues no somos. Muchas gracias. Claro, a nosotros, por ejemplo, yo, no, os lo digo con sinceridad, o sea, yo me aterrorizo cada vez que ponen una cámara y un micrófono, porque lo paso como yo pertenezco a una generación en que te hacían una foto 2 veces al año, 3 veces al año, y había que ir a revelarla y te mandaban 15 días después. Y claro, quieras que no tenemos esa soltura con el medio audiovisual que vosotros habéis tenido. Bueno, pero ¿estás contento de cómo quedó en cámara tu aparición? Yo es que hago una cosa, intento no verme nunca, porque siempre pienso, esto no lo tenía que haber dicho así. Eso pasa mucho, a nosotros también nos pasa. Pasa fatal. Y entonces, pero es lo que digo, ¿no? Y en cambio, pues vosotros tenéis ya mucha más agilidad, ¿no? Que podéis manejar estos medios mucho mejor, ¿no? Y esto, afortunadamente, cada vez más se está valorando más también en el mundo académico, ¿no? Es una cosa que se empieza a valorar más. Porque eso antes se llamaba divulgación, que a mí es un término que no me gusta, y que era un poco lo que señalabas antes, que es transferencia, ¿no? Transferir lo que vas conociendo y que la gente, digamos, que llega al mayor número de personas posible, pero no como divulgación, sino como transferencia. No es que tengas que divulgarlo o hacerlo menos riguroso por el hecho de que lo trate de que llega un mayor número de gente, ¿no? A mí eso me parece que es fundamental. Entonces, bueno, hay que utilizar todos los canales posibles, ¿no?
Pues bueno, yo creo que ya hemos hecho un buen repaso de las preguntas que teníamos, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que lo hemos tocado todo. ¿David? Ya lo hemos torturado suficiente. Creo que Sí. podemos dejar que se vaya. No, yo estoy encantado de hablar con vosotros, de verdad. Pues más o menos, o sea, hemos repasado bastantes temas que sobre todo que queríamos tocar porque nos interesa mucho en general, pero sobre todo con esas partes de la historia que están un poco más dejadas de lado por los motivos que sea, siempre nos interesa mucho, bueno, pues hablar de eso, ¿no? Del por qué pasa o cuál es la percepción por parte de los especialistas que se dedican a ese periodo. Así que nada, pues yo creo que por nuestra parte eso es todo porque ha sido un placer para nosotros. Yo llevo una semana nervioso, la verdad. Sé que parece una tontería, pero sí. La gente yo creo que no está acostumbrada a vernos tan serios durante una entrevista porque es verdad que nunca habíamos entrevistado a una persona que habíamos estado leyendo durante toda la carrera y que nos ha salvado muchos exámenes. Ha contribuido a nuestra formación. O sea, que hacéis estas entrevistas con más WhatsApp, por así decirlo. O sea, Depende de No, lo que pasa es que a veces nos tomamos alguna cerveza y eso, claro, influye también en el... La próxima vez lo hacemos de esa forma. La próxima vez los 4 con una cerveza o con algo así. Por favor, en mucho. Eso. Ya hacemos la segunda parte de esta entrevista. Sí, porque hay muchos temas que se puede hablar, de cosas muy importantes. Para mí es un placer, de verdad. Y me voy a tomar ahora la cerveza que no me he tomado con vosotros, ¿sabes? Pues bueno, así lo haremos. Que aproveches esa cerveza. Nos quedamos con eso porque sería un placer volver a hablar contigo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por prestarte tanto para aparecer en el programa que nos hacía ilusión y como venir a hablar un rato con nosotros. Gracias a vosotros y sobre todo enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, me parece excelente y además también yo aprendo mucho de vosotros porque le dais un giro a las cosas que yo nunca había pensado. Muchas veces que son giros que dices, anda, esta gente que me lo está haciendo, ¿no? Y como digo, aprendo mucho, ¿no? Y bueno, y me alegro mucho de que creo que el programa ha ido muy bien, creo que habéis tenido bastante éxito y ojalá poder seguir haciéndolo porque sería estupendo, porque en fin, parece que no, pero hacen falta programas de historia en televisión, ¿no? Y bueno, yo me acordaba viéndolos el otro día, me acordaba de los programas que había antes donde había señores catedráticos con su tiempo de historia, no sé cómo se llamaban, estaban ahí los tíos ahí con su corbata y con su cosa, y se ponían ahí a hablar y todo muy embarado, todo muy rígido, ¿no? Y claro, ahora no había quien lo aguantara. Y sin embargo, el programa vuestro tiene una frescura, tiene un dinamismo que, bueno, todo el mundo con el que hablaba estaba encantado, porque es un programa estupendo, o sea, que enhorabuena, que hacéis un trabajo estupendo. Bueno, muy bien. Es que lo que teníais también de las civilizaciones desaparecidas, de esto de Angkor y todo eso, era muy interesante. Eso es muy... A mí eso me gustó mucho porque yo ahora estoy un poco con temas de esto de historia global y todo eso, ¿no? Y es curioso lo ignorantes que somos todos, ¿no? De la historia global, ¿no? De las cosas que están pasando al mismo tiempo fuera de nuestro pequeño barrio, en otros sitios, ¿no? Y llama mucho la atención. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Para en el siglo XXI los historiadores tendrán que saber más cosas de más sitios, no solamente de su propio tema en específico, ¿no? Sino en general un poco de todo, ¿no? Tener más referencias, ¿no? Ser más amplio, ser más global. Y vosotros le metisteis ahí a ese programa, ese toque global, que me pareció un gran acierto, ¿no? Bueno, es un poco, yo creo que por donde van los tiros ahora, ¿no? Un santo grial que todos estamos tratando de encontrar, ¿no? Cómo hacer el conocimiento histórico interesante para audiencias cada vez más globales, ¿no? Y más diversas, ¿no? Ese es el gran cifra. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un saludo muy grande y nos volveremos a ver. Ojalá, venga un saludo, hasta luego. Y para nuestros espectadores, vamos a dar la noticia, ¿no? Del miércoles. Pues claro, vamos a darla ya. Pues que no lo tengamos ahí esperando. Proceded. David, procede. Pues el miércoles volvemos a tener una entrevista a una sola persona, pero porque lo merece y ha habido que cambiar el horario por esa persona, pues no ha podido estar hoy aquí, que es Miguel Iríbar.
Una persona que trabaja los domingos. Probablemente solo los domingos. No. Trabaja más días. Sí. El miércoles lo tendremos a la misma hora, a las 7. Si no hay ningún drama, en principio a la misma hora, a las 7, en el mismo sitio. Aquí, en mi casa. Así que ya sabéis, para el miércoles todo el mundo con sus torrijas, su comida su comida propia de Cuaresma, de Semana Santa, y ahí nos vemos. Y luego el jueves, ¿qué pasa, David? Pues el jueves repetimos a las 10 en la 2 de Televisión Española en el Condensador de Flujo, el último programa ya. Ojo, Ya Va a ser un programa importante, ¿eh? último programa. Último. A ver. Es que la gente se altera mucho. Último programa hasta donde sabemos. Puede ser que sea el último o puede que luego continúe. Bueno, claro. Claro, pero lo que es de la temporada, lo que hay ahora mismo rodado es el último programa. Sí, pero por lo que hay en la mano es el último. Sí. Último a la vista. A la vista. Ahora mismo es el último. Ya que el día de mañana pasen cosas no lo sabemos, pero ahora mismo es el último. Entonces imaginaos que no veis el último programa del Condensador de Flujo. Tenéis que verlo todo. Y luego, el domingo que viene, Isaac, ¿qué pasa el domingo que viene? Pues el domingo que viene pasa que aunque hayamos terminado las emisiones del programa, la juerga sigue aquí. La juerga andalusí sigue aquí en el Twitch, los domingos a las 7. Y, sí. y además, y esa sí que no va a ser la última, ¿eh? Ojo, que va a haber otra sorpresa. Exacto. En el programa del domingo haremos un anuncio para el tema Marienda Fluzo, que hay una pequeña sorpresita final. Y por no cerrar sin responder la pregunta, dice, ¿no se pueden volver en los programas, María del Carmen? Sí se pueden. Si entras si pones en Google o algo así, el Condensador de Flujo TVE o RTVE, te aparecerá de una manera o de otra el lugar donde puedes ver todos los programas enteritos. O sea que... Sí, la plataforma, la aplicación o la plataforma de Televisión Española es a la carta. A la carta de Televisión Española, ahí está seguro. Así que nada, hoy hemos tenido un día... Bueno, yo qué sé, ya podemos cerrar en realidad Twitch y todo. No, joder, es que en Twitch, o sea, yo sigo pensando, estamos en Twitch y en fin. Sí. No, es un puntazo, la verdad. Un placer haber tratado con Eduardo. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí, por venir a nuestro Twitch un domingo más. Y nada, pues nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego.